Eh, Solo me dicen si pueden ver la pantalla que les voy a compartir. ¿Sí la pueden ver? Ya empezó el link, todavía no. No, Ya, todavía no. Soy yo del futuro. Bueno, entonces, fíjense ustedes que no era esto. Fíjense que lo que vamos a empezar a ver hoy es lo relativo a los delitos contra el honor. Si ustedes tuvieron oportunidad de leerlo, pues más o menos tienen una idea de qué trata. Eh, en algunos puntitos que le salen en esta opción de la aplicación, hay una opción que sirve ¿Qué pasó? para levantar la mano. Entonces, cuando quieran hablar o tengan alguna duda, le dan la opción de levantar la mano y así puedo verlos. Entonces, bueno, miren, los delitos contra el honor son delitos que el bien jurídico tutelado es la buena reputación o la buena opinión que se tiene acerca de las personas. Aquí en el segundo párrafo de esta sección menciono que es un delito de acción privada porque la protección del bien jurídico no es de particular interés para el Estado. A pesar de que las acciones procesales penales ustedes las verán hasta en su curso de Derecho Procesal Penal, creo que es bien importante que ustedes entiendan a qué se refiere el código cuando habla de acción pública privada y la acción pública dependiente en instancia particular, que yo más o menos se las mencioné en alguna clase. La acción penal, ¿se acuerdan ustedes que yo les decía que tenía que estar a cargo del Ministerio Público? Y acción, ustedes que están viendo o ya vieron teoría general del proceso, pues significa nada más que darle inicio al proceso. Iniciar el proceso quiere decir acción. En los procesos de naturaleza civil, pues quien inicia la acción es la persona que tiene un interés en demandar. Y a esa persona se le llama actor. Por eso es que se le llama actor, deriva de la palabra acción. Pero en materia penal, ¿se acuerdan de que el Estado le delega la función al Ministerio Público de accionar? Cuando el Estado le delega al Ministerio Público esa acción, se le llama acción pública. Y es una acción pública cuando los bienes jurídicos tutelados son de interés para el Estado, como por ejemplo, en el caso de los homicidios, los asesinatos, las violaciones, los bienes jurídicos que se protegen son de interés para el Estado y por eso la acción es pública. Entonces, el Ministerio Público solito, sin que nadie se lo pida, realiza la denuncia o presenta la querella. Por ejemplo, en el caso de un homicidio, no tiene que esperar que la familia de la persona que se murió o cualquiera de los agraviados pongan la denuncia para iniciar la acción penal. Después, como se los expliqué en alguna clase, las acciones públicas también pueden depender de instancia particular. Es decir, que únicamente si la persona decide denunciar, el Ministerio Público va a iniciar con la acción, como en el caso de las violaciones y los delitos contra la libertad de indemnidad sexual, son de acción pública dependiente de instancia particular. Y la tercera categoría son los delitos de acción privada. ¿Por qué se llaman delitos de acción privada? Porque la acción penal va a depender de los particulares. Como yo les puse aquí, en los bienes jurídicos que son o que pertenecen a las acciones privadas no son de interés para el Estado y por eso la acción pertenece a los particulares. Les voy a poner un ejemplo de un delito que no es contra el honor y que también es de acción privada y es la estafa mediante cheque. Cuando ustedes les dan un cheque sin fondos, no solo ustedes pueden iniciar una acción que se llama juicio ejecutivo cambiario en la vía mercantil, sino que también pueden iniciar una acción penal por el delito que se llama estafa mediante cheque. Pero al Estado no le interesa que a nosotros por alguna razón nos hayan dado un cheque sin fondos. Entonces, ese es un delito de acción privada. Ahora, ¿cómo funcionan en materia procesal penal los delitos de acción privada? Yo hago un escrito y ese escrito, en vez de llamarse demanda, se llama querella. Las querellas son denuncias penales, pero que no se presentan ante el órgano que lleva la acción penal, que en este caso es el Ministerio Público, sino que se presentan directamente al juzgado por un particular. Y a eso se le llama querella. Si ustedes ven una denuncia y querella, no ven diferencia entre el contenido,
sino que lo único que cambia es el nombre. En cambio, si yo voy al Ministerio Público y, por ejemplo, a mí se me perdió mi DPI, yo lo que presento es una denuncia. O el robo del celular, presento una denuncia y el Ministerio Público es el encargado de investigar. Entonces, en los delitos de acción privada, yo hago mi querella, la presento. Esa es una particularidad que por favor, desde ahorita que se les quede, cuando lleguen a ver procesal penal, se lo, se lo recalcan al catedrático que se los dé. Y es que las querellas derivadas de acciones privadas solo se pueden presentar en un juzgado que se llama Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal. Entonces, por ejemplo, en los delitos contra el honor, yo presento una querella por un delito contra el honor y el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal lo que hace es darme una audiencia para que yo, el particular que presenta la denuncia, presente los medios de prueba que hagan o que convenzan a ese tribunal de que la persona que yo denuncié es culpable. Es decir, que ahí el Ministerio Público no tiene nada que ver. Ahora, después de esta breve explicación, vamos a entrar a explicar uno por uno los delitos relativos al honor. Mucha gente confunde la calumnia, la injuria y la difamación porque creen que hablar mal de una persona es una calumnia, pero es un término mal utilizado coloquialmente y ahorita vamos a aprender bien la diferencia y si tienen alguna duda, me la hacen saber. La calumnia es la falsa imputación de un delito siempre y cuando este delito sea de los que provoquen procedimiento de oficio. Dejando a un lado el ejemplo que les puse ahí, ustedes deberían de entender que la calumnia es un delito, le voy a llamar yo, dependiente de otro delito. Por ejemplo, si yo digo que alguno de ustedes, por ejemplo, Daisy a mí me dio un cheque sin fondos, eso no sería calumnia, y es mentira, eso no sería calumnia porque el delito de estafa mediante cheque no provoca procedimiento de oficio. Los procedimientos de oficio son los que se derivan de acciones públicas. En cambio, si yo digo que Daisy me robó y es mentira, eso sí es una calumnia porque el robo es un delito de los que da lugar a procedimiento de oficio. ¿Dónde está la confusión que hace la mayoría de gente? La mayoría de gente no se percata que únicamente es calumnia si yo estoy imputando a otra persona de un delito. Pero, por ejemplo, si hay chismes en la clase y ese chisme no es considerado delito, entonces ese chisme no es o no entra, no encuadra dentro del delito de calumnia. Ahora la injuria. La injuria es un delito un poquito delicado porque es un tipo penal muy amplio y afortunadamente pues la gente no lo denuncia mucho porque si no, creo yo ya me hubiera ido preso también. Porque la injuria es toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Cuando nosotros maltratamos a alguien, que en el argot guatemalteco es muy común que nosotros nos tratemos así. ¿Qué onda vos, hijo de tantos? Ya saben. Eso es una injuria. Tal y como está tipificada en el Código Penal, es una injuria. Pero para que eso se convierta en un delito, yo tengo que presentar una querella en una acción privada y entonces ya el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal pues va a condenar a esa persona porque si yo llevo, ¿cómo se prueba una injuria? Por ejemplo, con testigos, con grabaciones, con audios de WhatsApp, con screenshots, con lo que sea. Y entonces ya no admite, si ustedes ven, vamos a ir viendo más detenidamente otros artículos en el Código Penal relativos a esto, pero la injuria dice un artículo del Código Penal que no admite como prueba en contrario. Es decir, si yo digo que alguien me maltrató y presento esa prueba, pues ese alguien me maltrató. ¿Sí, Otto? ¿Otto? Solo tenés que activar tu audio. No encuentro la forma de Si ya estás hablando, ya lo activaste. clic. En ¿Sí? este caso, aquí no entraría directamente lo que es amenaza, ¿verdad? Una injuria es, se le puede llamar la forma
vulgar que se expresa una persona de otra, siempre y cuando la otra parte tenga pruebas o medios para poder presentarlos en contra de la persona. Sí, fíjate que la amenaza, ahí vamos a ver más adelante porque sí está tipificado, tiene que incluir otra cosa. Pero la injuria, lo más delicado de todo es el menosprecio de otra persona porque, bueno, voy a decir la palabra, pero que conste que es para fines académicos. La palabra Gracias. cerote, por ejemplo, es un menosprecio de una persona porque en realidad es nada más en el contexto en el que la utilizamos que es una mala palabra. ¿Dónde está el menosprecio de la persona? La palabra cerote significa un gran cero, ¿va? Es decir, no vales nada. Sí, Entonces, exacto. cuando yo le digo eso a otra persona, automáticamente se convierte en una injuria. Lo que pasa es que nosotros como sociedad estamos tan acostumbrados a tratarnos así que no lo tomamos como que si eso fuera una injuria, ¿va? En cambio, si tú le dijeras a una mujer, vos sos una pella, ¿sabes? Entonces eso sí es como más injurioso. Y si alguna vez ustedes lo llegaran a hacer, tienen que estar sabidos de que si esa persona llega a presentar una querella, no se pueden quitar la condena, ¿va? Siempre los van a condenar. Más Mm, adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre esto que estamos viendo y las amenazas. No sé si te quedó claro eso. claro, Alex, gracias. Bueno, muy bien. Eh, sí, Ángeles. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, esa acción es por ambas partes? Ah, bueno, O sea, que la otra persona responde con si la es de misma. ambas partes, ya no hay delito. Ah, Lo dice el código, ajá. Sí, ya no. Regularmente eso es lo que pasa. A nosotros como guatemaltecos es muy difícil que alguien nos maltrate y no aplicamos eso de poner la otra mejilla, ¿va? Es muy difícil que nos vayamos a quedar callados, pero eso pasa. De todos modos, digamos que eso es un delito de que es muy difícil que lo vayan a querellar, pero entonces, solo es como a manera teórica, porque yo en el tiempo que he estado trabajando en juzgados penales nunca he visto ni una querella por injuria, por calumnia sí, pero por injuria no. Entonces, tal vez porque la gente desconoce de la misma, ¿no? ¿porque la gente qué? Desconoce, ¿o no? Puede ser, aunque yo la verdad es que no me imagino yendo a alguien a querellar a otra persona porque lo maltrató. La verdad es que es muy, a menos que, A por menos de que haya una agresión física también, creo yo. sí, o que haya una amenaza. Ahí les voy a contar, cuando llegamos a las amenazas, algo que me pasó a mí personalmente, bueno, a mi familia, que eso sí, voy a buscar tal vez los textos, por ahí los tengo, que fue una amenaza, pero cuando lleguemos ahí, que vamos a llegar un ratito, se los voy a contar. No sé si le quedó clara la duda. Sí, Muy bien. Ahora, ¿la difamación qué es? La difamación es casi que un tercer grado de dependencia, porque para que haya difamación tiene que haber calumnia o injuria. Y se acuerdan que para que haya calumnia e injuria tienen que imputarnos de algún otro delito. La difamación, dice el texto, se consuma cuando las imputaciones constitutivas de calumnia o injuria se hicieran en forma o por medios de divulgación que pueden provocar odio o descrédito o menoscaben el honor, la dignidad o el decoro del ofendido ante la sociedad. Es un delito dependiente porque para que haya difamación tiene que haber calumnia e injuria, lo que les decía. Lo más común ahora es que se publica en redes sociales. Yo tuve el caso de un compañero de ustedes de que yo creo que ya no está estudiando ahí, pero que le gustaba mucho acusar al alcalde de Panajachel de que robaba, entonces paró siendo denunciado y sometido a un proceso penal, ¿no? Si ustedes publican cosas que no son verdad y que son constitutivas de delito, entonces van a estar sujetos a un proceso penal si la otra persona los denuncia. Ahora, ¿por qué es importante o por qué se crea la difamación? La difamación naturalmente tiene un poquito de más pena que la calumnia o la injuria porque naturalmente el descrédito que se hace de la persona es ante un grupo mayor de gente. No es lo mismo que yo le diga a alguien, mira, vos robaste, a que lo publique, que lo miren miles de personas o cientos de personas, ¿no? Entonces, por eso la difamación es un poquito más grave que la calumnia y los otros delitos. La publicación de ofensas. ¿Quién a sabiendas reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro, será sancionado como autor de las mismas de 2 a 5 años? Fíjense que cómo es eso, la publicación de ofensas en los tiempos en los que vivimos es darle compartir a una publicación de Facebook donde se está calumniando a otra persona. ¿Sí, Otto?
Lick, solo, ¿cuáles serían los componentes que tiene que llevar para poder proceder sobre una difamación? Para que pueda proceder ante una demanda, porque son cosas que se están dando mucho, por decirles, ahorita en programas de televisión local existe mucha difamación, mucha información que no son verídicas, pero la gente lo ha tomado como real. Entonces, ¿cómo se puede tomar una difamación o cuáles son los elementos que tiene que conllevar para poder proceder ante una demanda? Muy bien. Para que haya difamación, primero tiene que haber calumnia o injuria, ¿va? Y para que haya calumnia o injuria, primero tiene que haber otro delito. Entonces, por ejemplo, si lo que tú decís en la tele, ellos están diciendo que el concejal de la municipalidad robó, eso es una difamación porque están calumniando a alguien, pero lo están haciendo a través de medios de difusión. Pero, por ejemplo, si dicen en la tele que el concejal tiene un amante, como tener un amante no es delito, entonces eso tampoco es ni es calumnia ni es difamación. No sé si queda clara la diferencia. Sí, sí. O O sea, sea, tiene que haber pruebas también o no. bueno, realmente la difamación siempre tiene pruebas porque tiene que ser a través de medios de difusión, que ahora puede ser el WhatsApp, el Facebook, Twitter, todo, Instagram, cualquier cosa. Pero más que tenga difusión, tiene que ser lo que están diciendo de esa persona, tiene que ser constitutivo de delito. O sea, no importa o no tienen tanto que ver si es mentira, porque por ejemplo, si yo digo, Otto eh, le gusta hacer bolo, pero ser bolo no es un delito, entonces eso no es una calumnia. Pero si yo digo, Otto mató a alguien, entonces eso sí es una calumnia porque matar a alguien sí es un delito. No sé si ya me cachás. Ahora el problema, por decir, Malik, de que si no fuera un delito, pero está tentando contra el honor de la persona, o sea, por decir, o sea, lo está haciendo público, cuestión de que a veces denigra la integridad de la ¿Cómo qué? otra. Danos un ejemplo O para... sea, es un decir nada más por decir, ¿verdad? De que se habla en público, ya decir cosas que vayan a, bueno, uno si de repente uno sí es bolo, va, pero digo yo que en este caso, cada quien con su vida, pero hay gente que a veces empiezan a divulgar o a hablar en público de la vida de cada uno, o sea, es un ejemplo nada más. Fíjate que eso es una cosa bien interesante que bueno que tocas el tema. Eso no es calumnia, pero podría ser una injuria. Ahora, ¿cuándo? Porque ese es un área bien gris del derecho. ¿Cuándo podría ser una injuria que digan, por ejemplo, que tú sos bolo? Por ejemplo, si dicen que yo, tu catedrático de Derecho Penal, soy bolo, eso sí es una injuria porque eso causa un demérito en mi función como catedrático. Es decir, que incluso hasta me podrían quitar el trabajo porque andan diciendo que yo soy bolo. Pero si yo digo que tú sos bolo, pero a ti no te pasa nada, o sea, no pasa nada respecto a tu reputación frente a la sociedad, entonces eso no es una injuria. No sé si me cachas la diferencia. Sí, sí, Sea, sí, tiene sí. que causarte un descrédito a ti como persona para que eso sea injuria. Y después tiene que divulgarse a través de cualquier medio para que eso sea una difamación. Ya, No ya. sé si ya me entendés la diferencia. Sí, 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 ahí está muy Ahora, nítido. hoy mencionaste algo bien importante que yo creo que no se los había dicho en la clase, porque se los voy a decir hoy por primera vez y espero que lo recuerden siempre en la carrera. En materia penal no existen, nunca ni van a existir las demandas. En materia penal solo existen las denuncias o las querellas o las prevenciones policiales, pues, pero en materia penal jamás existe una demanda. ¿Cuál es la diferencia entre una demanda y una denuncia? Ustedes van a ver en teoría del proceso o en procesal civil que cuando yo inicio un proceso civil, yo lo que quiero es que se resuelva un conflicto que yo tengo contra una persona individual o jurídica. A ese conflicto, el derecho le asigna un nombre que se llama litis. La litis es el conflicto. Entonces, cuando yo presento una demanda, porque la palabra demanda es el sustantivo de un verbo en español que es demandar, ¿va? Y demandar es pedir. Cuando yo presento una demanda, yo lo que le pido al juez es que resuelva la litis.
que tengo con otra persona, individual o jurídica. En cambio, cuando yo presento una denuncia, yo lo que le estoy diciendo al Estado es que hay algún bien jurídico tutelado que se vulneró y que yo necesito que la persona que vulneró ese bien jurídico sea castigada. Entonces, nunca va a existir una demanda en materia penal porque los jueces penales no resuelven litis, sino que únicamente restituyen bienes jurídicos tutelados violados. Sí, Correcto. Astrid, tiene que activar Nick, su una audio. pregunta. ¿Sí? ¿Querella solo hay de un tipo o existen otras clases? ¿Cómo así? O sea, ¿solo es una querella o hay diferentes tipos de querella? Solo hay una, la querella penal. Solo. Solo. No sé Gracias. si ustedes han oído el término de querellante adhesivo. No sé si de repente por ahí viene la duda. Sí, precisamente en el documento que usted nos envió hablaba de eso, de no sé en qué delito que la PNC iba a ser querellante adhesivo. Muy bien, ahorita les voy a explicar en qué consiste eso. ¿Se acuerdan que los delitos de acción pública, pues quien presenta la acción es el Ministerio Público? Hagamos de caso que fue un asesinato. ¿Se acuerdan que también ya vimos que en algunos delitos pueden haber agraviados, ¿verdad? Los delitos de acción pública, la acción siempre le va a corresponder al Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público presenta la denuncia por asesinato, pero yo como agraviado también quiero participar dentro del proceso. Como yo no tengo acción pública porque soy un particular, yo no puedo ser algo así como un Ministerio Público B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una persona que se querella. Y como voy a adherirme a lo que el Ministerio Público ya denunció, cuando yo me querello a un proceso, a mí se me llama querellante adhesivo, porque yo me adhiero al proceso. ¿Por qué es importante una persona que es querellante adhesivo? Porque, por ejemplo, el querellante adhesivo también puede presentar medios de prueba. Entonces, si el Ministerio Público, por ejemplo, no recaba los suficientes medios de prueba para demostrar que una persona fue asesinada, el querellante adhesivo presenta los medios de prueba y puede ser que aunque el Ministerio Público no vele en el caso, el querellante adhesivo sí. Entonces, básicamente el querellante adhesivo es el agraviado que se adhiere a la acción penal. Por ejemplo, yo no sé si vieron o se recuerdan ustedes del caso de las niñas de Hogar Seguro. Los familiares de las niñas se pueden constituir en el proceso como querellantes adhesivos. Muchas veces se hace eso para obtener resarcimientos económicos, ¿verdad? Otto, estabas levantando la mano, no sé si puedes activar tu micrófono. Yo creo que ya se desconectó. Bueno, sí quedó claro. Astrid, Más o menos. más o menos. Va, eso, si quiere déjemelo en tintero porque ahorita es como muy complicado que lo entiendan, pero lo voy a ir ampliando cuando veamos otros delitos, ¿le parece? Licenciado, ¿Sí, Otto? en este caso, el querellante adhesivo podría ser cuando el Ministerio Público desiste de un caso, entraría la Procuraduría General de la Nación cuando se habla de una, no sé cómo se puede llamarle, eh, algún problema con la niñez. Bueno, antes de contestarte esta pregunta, como sos el único que tiene el micrófono activado, te pregunto, ¿qué es la Procuraduría General de la Nación? ¿Qué es tu noción de PGN? PGN, o sea, yo no mucho me he enfocado en eso, no mucho entiendo, pero sí hay un caso donde vi que cuando el Ministerio Público desistió porque llegaron a un acuerdo entre la parte agraviada o sea, los dos partes estuvieron involucrados, por decirle, en algún accidente, pero desistió el Ministerio Público porque fue vencido en juicio. Ahora, cuando vieron que el Ministerio Público ya no siguió con ese caso, entró lo que fue la demanda de parte de la, ¿cómo se llama este? De la PGN. Ah, va. Entonces, ya como eh, querellante adhesivo para darle el seguimiento al proceso que podría ser haber un acuerdo interno entre la parte de los papás de la niña que fue afectada, por decir. Muy bien.
Te pregunto, Otto, ¿el Estado es una persona jurídica o es una persona individual? Es jurídica, ¿Por qué? el Estado, ¿Por qué? porque yo lo entiendo así porque se basa en velar por las necesidades en general. Ahora individual sería solo por una persona, lo entendería de esta manera, pero no sé si estoy Bueno, bien. una persona individual somos todos nosotros, ¿va? Nacemos, crecemos, nos morimos, etcétera. Exacto. Y las Ahora, personas jurídicas son ficciones nada más que fueron creadas por el derecho. El Estado físicamente no existe, ¿verdad? Solo lo podemos entender, pero no le podemos dar la mano al Estado. O si yo te dijera, Otto, anda, dale la mano al Estado, ¿a dónde te vas? a la esposa del presidente, que Ay, a no la esposa, ¿no? Entonces, el Estado, en como no ese lado, existe, ¿no? cuando el Estado quiere defender sus intereses, necesita de personas individuales que sí existan para defenderlo. En el caso del Estado, la PGN, se los voy a decir así muy coloquialmente, viene siendo como el abogado del Estado. Entonces, cuando hay algún interés particular del Estado, siempre tiene que tener intervención la PGN. En el caso de los asuntos de la niñez, tiene intervención porque la ley dice que obligatoriamente tiene que tener intervención. Pero Mm. básicamente cuando hay un interés que le afecta al Estado, por ejemplo, ¿en qué otro caso muy general crees tú, en el caso de un delito, ¿va? Que el Estado tiene intervención a través de la PGN? O sea, ¿qué le podría interesar tanto al Estado como para que la PGN intervenga? Para ponerte más fácil la pregunta, ¿en qué casos penales el Estado necesita un abogado para defender sus intereses? Cuando es de asuntos privados, no entra. No, pero por eso te digo, ¿qué se te ocurre a vos que podría interesarle tanto al Estado como para que la PGN vaya? En este caso, o sea, más que como lo que se ha hablado siempre del bien jurídico tutelado, donde tiene que velar No, te lo voy a responder yo. sobre la Los casos seguridad. donde la PGN interviene también son los casos de defraudación tributaria, porque básicamente lo que está haciendo el Estado es quedándose sin dinero. Entonces el Estado dice, bueno, que vaya mi abogado a ver qué onda. Y entonces la PGN siempre interviene en los casos de defraudaciones tributarias. El Estado también tiene un notario y el notario del Estado se le llama escribano de gobierno porque el Estado necesita hacer escrituras, ¿no? Entonces, cuando ustedes oigan el término escribano de gobierno, es el notario del Estado y cuando ustedes oigan la PGN es el abogado del Estado. Le voy a dar de primero la palabra a Ángeles que levantó la mano. Yo creo que ya la bajó. Ángeles, ¿qué manda? Pero es que yo estaba buscando a qué se refería lo de la PGN y acá dice que emisión somos la institución responsable de representar y defender los intereses del Estado. Brindamos asesoría y consultoría a los órganos y entidades estatales. Asimismo, ejercemos la representación legal y atención a la población que por mandato nos corresponde y en resguardo de la legalidad y certeza jurídica. O sea que como que si de por sí están designados a la representación legal y a la atención de la población. Así es. Fíjense ustedes de que yo no sé si ustedes entendieron bien lo de la personalidad jurídica, pero la personalidad jurídica es la aptitud para contraer derechos y obligaciones, ¿verdad? El Estado tiene personalidad jurídica asignada de gratis, digamos, él ya nació con personalidad jurídica, o sea que tiene derechos y obligaciones. Por ejemplo, los ministerios, cualquiera de los 14 ministerios, los ministerios no tienen personalidad jurídica, solitos ellos, sino que quien tiene personalidad jurídica es el Estado. Entonces les pregunto a ustedes, si ustedes, por ejemplo, trabajan en el Ministerio de Agricultura, o Ángeles, que es la que está conectada, trabaja en el Ministerio de Agricultura y quiere demandar al ministerio porque la despidió y no le pagó sus prestaciones, ¿a quién demanda? Al Estado, ¿Y porque usted quién? dijo que el ministerio no tiene Muy bien. personalidad jurídica, Y quién va a la audiencia? un representante, Un no sé, representante del ministerio. um, sí, un representante, no puede ir el Estado está conformado de personas. ¿Y quién va a la audiencia? Me dijo, es que no lo vi muy bien. No, porque el Estado sí es, ¿cómo se llama? Es
este, tiene personalidad jurídica, pero no, obviamente no va a ir en forma abstracta a presentarse ante mí, sino que tiene que mandar a alguien, un representante, ya una persona individual. ¿Y de dónde eh, es esa persona individual? mm, no sé, Usted misma dio la respuesta hace un ratito. un representante. De la PGN. Ah, Un representante de la PGN. sí, sí, sí. Lo Sí, que de representar y defender los intereses del Estado. Sí. así es. Astrid. No, ya nada, era nada. Ah, bueno, o sea, Ángeles, entonces, fíjense que uno de los más grandes errores que comete la gente en derecho laboral lo van a ver. Demandan al ministerio y entonces cuando el juez ve la demanda la rechaza porque el ministerio no tiene personalidad jurídica y al no tener personalidad jurídica no puede ser demandado. Quienes van es la PGN, entonces, ¿cómo funciona lo interno? Hagan de caso de que obviamente se le notifica al ministerio que fue demandado y entonces el ministerio le comunica a la PGN que está demandado y la PGN pues se informa del expediente y va a representar al Estado porque la PGN es el abogado del Estado. Vamos a ver después, como parte del curso, los casos en los que la PGN tiene intervención obligatoria en materia penal, pero únicamente, digamos, hoy lo que tienen que entender es que solo va a intervenir cuando haya intereses propios del Estado que se ven afectados por una denuncia o por una acción penal. Regresando a donde estaba la publicación de ofensas, pues depende también de la difamación. Y la publicación de ofensas, pues básicamente es reproducir la difamación que otra persona ha hecho. Entonces yo les decía, por ejemplo, si publican en mi Facebook que soy un ladrón y alguno de ustedes le da a compartir, ustedes no caen dentro del tipo penal de difamación, pero sí dentro del tipo penal de publicación de ofensas, que ya ven que tiene una pena de 2 a 5 años, que es bastante, ¿va? Ofensas a la memoria de un difunto. Cuando se ofendiera la memoria de un difunto, la acción por calumnia, injuria o difamación corresponde al cónyuge, cualquiera de los ascendientes, descendientes, hermanos del difunto o al heredero mismo. La ofensa a la memoria de un difunto es un tipo penal específico que básicamente es lo mismo que la difamación, pero cuando una persona ya se murió. ¿Qué manda a Otto? Otto, Licenciado, ¿sí? sí, solo una pregunta, lo que es la publicación de ofensas, aquí no entra el derecho de libre emisión del pensamiento para poder hablar de temas directos o publicarlas. Mira, depende. Hay, digamos que este de publicación de ofensas no aplica cuando las haces en contra de funcionarios públicos, pero cuando las haces en contra de una persona particular, acuérdense de un refrán que dice que el derecho de uno acaba donde empiezan los derechos de los demás, ¿va? Exacto. Entonces, tú podés decir algo de alguien una vez no sea delito y sea verdad, ¿va? Pero si es mentira y encima es delito, entonces eso es una publicación de ofensas. En contra de autoridades de gobierno, sí, no hay problema. Ahora de un particular, sí, Sí, de un particular, sí. correcto. Gracias, Acuérdense que la libre emisión del pensamiento es decir lo que yo pienso, pero eso no implica que voy a decir que otra persona cometió un delito. Astrid, usted tenía levantada la mano. No, creo que apagó el micrófono. El régimen de la acción. El régimen de la acción era lo que yo les estaba platicando de los tipos de acción pública, privada, etcétera. Y dice aquí que solo pueden ser perseguidos por acusación de la parte agraviada. Los delitos de calumnia, injuria, difamación, salvo cuando la ofensa se dirija contra funcionario, autoridad pública o instituciones del Estado. Ahí vamos a ver después dónde es el artículo donde básicamente libra a las personas de decir algo en contra de los funcionarios públicos, pero siempre estamos sujetos a que eso sea verdad. El año pasado o antepasado pasó algo, les voy a buscar el artículo. Yo no sé si se acuerdan que Jimmy Morales se había aparecido con unos lentes Ray-Ban que le habían costado no sé cuántos miles de quetzales y hubo un ciudadano que se lo encontró en el palacio o no sé dónde y lo empezó a maltratar y al final de cuentas eso provocó que Jimmy Morales presentara una denuncia en contra de él. Les voy a buscar el artículo. El efecto del perdón.
El perdón de la parte ofendida extingue la responsabilidad penal o la pena en los delitos de calumnia, injuria y difamación contra particulares. Para que este perdón sea efectivo, obviamente antes tiene que haber la denuncia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo presento la denuncia o la querella, ya estoy en el proceso y digamos que yo soy el ofendido y me dice la otra persona, bueno, vos disculpame, yo sé que me pasé, no lo tuve que haber dicho. Basta, bueno, vos te perdono, que ahí quede todo. Entonces, ni modo, el juez lo único que tiene que hacer es decretar el desistimiento de la desestimación de la causa y ahí murió todo, ¿no? Aunque también es una cosa que está contemplada en el código, pero es muy raro que pase porque nadie va a gastar, iniciar un proceso penal para ir a perdonar a la otra persona, a menos que lo que haya sido era precisamente pegarle un susto nada más. Les digo que es muy complicado eso porque cuando ustedes estén en el ejercicio ya de la profesión, se van a dar cuenta que, por ejemplo, si ustedes van con un abogado y le dicen, mire, Lee, ¿cuánto me cobra por presentar una querella, por ejemplo, por difamación, calumnia o injuria? Lo menos que les cuesta una querella así, tal vez será unos 10 o 15 mil quetzales. Entonces, no voy a ir a pagar eso para después perdonar a la persona, ¿va? Eso es algo muy, sería algo muy extraño. La excepto veritatis. em, la excepto veritatis es una particularidad de este tipo de delitos donde se establece que si lo que yo estoy diciendo resulta ser cierto, no hay delito. Eso es bien fácil de entender porque, por ejemplo, si yo publico en Facebook que una persona es ladrona y esa persona me denuncia a mí por difamación o calumnia, pero luego se revela de que efectivamente esa persona sí robó, entonces yo no soy un delincuente porque estaba diciendo la verdad. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Valdetti era vicepresidenta, juró por la vida de su madre muerta que ella no había robado ni un centavo y ahorita está presa? Entonces, si alguno de ustedes hubiera publicado en ese entonces que era una ladrona, ahorita ya estuvieran libres porque no se pudo haber configurado ese delito. Y con esto acaban pues los delitos contra el honor. Si alguien tiene alguna duda, levante la mano y si no, pasamos contra las otras categorías de delitos. Sí, Otto. En este caso, licenciado, la excepto veritatis eh, contradice lo que es una difamación. Una persona realiza una demanda o una denuncia con respecto a una difamación, pero viene la otra parte y presenta lo que es la excepto veritatis y se resulta que sí es cierto. O sea, esto sería una forma de poder defenderse si hay alguien que lo denuncien de algo, o no sé cómo Sí, podríamos. sí, así es, justamente. Si se Ah, bueno. demuestra que eso es verdad, ya no hay problema. Germán. Lick, perdone una pregunta. Eh, Estos delitos contra el honor afectan a la persona misma, pero cuando se lleve a cabo el debido proceso y se declare que no hubo ninguna difamación o no hubo ningún problema, ¿cómo se hace para limpiar el honor ante la sociedad? Bueno, si se demuestra que no pasó, o sea, que no hubo nada, digamos que la resolución misma donde se dice que no pasó nada es lo que restituye el honor ante la sociedad. Les voy a contar un caso que llevé yo y que tiene que ver con eso que me estás preguntando. Lástima, voy a buscar a ver si tengo los videos, pero resulta ser que mis defendidas eran unas señoras, unas viejitas que se dedicaban a vender bienes raíces, o sea, se dedicaban a enseñar casas, ¿no? Y en eso estaban pasando en un centro comercial, en un centro residencial, perdón, y pasan enfrente a una casa. Y resulta que cuando pasan enfrente de la casa, sale un señor con una pistola, ellas se asustan, agarran el carro y se van a esconder a un centro comercial, y en el centro comercial el señor las sigue y se notan los videos del centro comercial que él las arrodilla y las apunta con una pistola. Resulta que meses antes se habían entrado a robar a la casa de este señor, que era un militar, y habían violado a su hijo. Y el hijo, cuando ve a las señoras pasar enfrente de su casa, le dice a su papá que esas señoras son cómplices de las personas que se entraron a robar y que lo violaron. Y por eso es que el señor sale con la pistola. En el proceso se demostró que el patojo este las había confundido.
pero digamos que ellas ya estaban denunciadas por este señor por violación y les había apuntado y demás. Y obviamente, pues la empresa de bienes raíces se había escandalizado que no podía tener gente así. Entonces, era cabal la pregunta que me hacías donde se mancha el honor. Obviamente estas personas, pues al final de cuentas no querían problemas y le otorgaron perdón al señor y el proceso se acabó, pero lo que hicieron como para restituir su crédito o su honor fue que le obligaron a publicar la sentencia donde decía que ellos no tenían la culpa y un perdón en un diario. Ellas vivían en Carretera de Salvador, en Carretera de Salvador, hay un diario que se llama Carretera News y en Prensa Libre. Entonces, como parte del resarcimiento, él tenía que publicar que todo había sido un error y que se disculpaba con ellas. Y digamos que es una forma de restituir el honor de las personas. ¿Quién es el responsable de decir cómo se restituye el honor o cómo se puede hacer? ¿O es la persona el agraviado quien lo pide? ¿O el juez en la sentencia misma es quien dice cómo se va a restituir el honor de esa persona a que fue ofendida por una calumnia o una difamación, ¿va? Esdras, ¿cómo estás? No sé si levantaste la mano. Licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, licenciado, dice que estaba viendo toda esta serie de delitos. Se Ujú. refiere más no sé si me está escuchando. Sí, Se refiere más a los delitos de acción privada. así es. O sea que cuando usted estaba mencionando los delitos de acción pública, hace un momento, yo tengo una duda. Cuando usted habla del perdón, entonces eso solo sucede entre particulares. Sí, Cuando es un delito de acción pública, ahí no existe eso, no se va a dar eso. no. Mira, qué bueno que lo mencionas porque te pregunto yo a ti, ¿qué pasa? Digamos que yo me constituyo como querellante adhesivo en un proceso y perdono a la persona que cometió el asesinato. Te pregunto ahí, ¿qué pasa con el proceso? ¿Se termina? Dice que yo tengo una, tal vez la idea de una persona que me comentaba que prácticamente cuando un querellante adhesivo perdona, pero si el Ministerio Público está llevando el caso, prácticamente el querellante adhesivo ya no se le toma en cuenta lo que Eso es tal cabal, vez es el perdón justamente que lo que quiere pasa. hacer. Como se acuerdan que en los delitos de acción pública Ajá, el bien jurídico que se vulneró es de interés para el Estado, ¿verdad? Entonces, ajá, el querellante adhesivo, si perdona, es decir, lo único que pasa es que el querellante adhesivo, bueno, perdonaste, que bueno, adiós, ya no puedes estar en el proceso, pero sí, el pero Estado sigue sí, con la denuncia y el Ministerio Público sigue, sigue, porque el Estado, digamos que sigue, no puede perdonar, ¿va? Él tiene que llegar hasta las últimas exactamente, instancias. Entonces, lo único que pasa es que exactamente, se excluye al querellante adhesivo del proceso, pero el proceso va a continuar hasta que se termine. ya. Otro asunto, licenciado, fíjese que he escuchado de un caso recientemente, cuando, por ejemplo, un documento que sea de parte del Estado, hablemos de Contraloría General de Ujú, Cuentas, viene una persona y altera ese documento, pensemos de que intenta cambiar datos ahí, por ejemplo, un finiquito. ujú, Entonces, el finiquito, pensemos de que la persona un año antes no tiene problemas ante Contraloría. ujú, Entonces le sale un finiquito sin ningún problema. ujú, Pero resulta que después de haber trabajado en una entidad pública y entonces un año después, cuando solicita un finiquito y ya no le sale el finiquito porque prácticamente tiene problemas con ese documento. ujú. Entonces lo que hace la persona, corta el sello, escanea y cambia datos ahí y presenta un finiquito como que fuera real, como que fuera verdadero, pero Ujú, hizo alguna alteración en ese documento. ujú. Prácticamente ese delito es de acción pública. Ah, sí. Eso es un delito que se llama falsedad material y falsedad ideológica. La Ah, falsedad ya. material es cuando yo, digamos que le doy apariencia a a un documento, pero ese documento no es de verdad. Por ejemplo, ustedes han visto las escrituras. Ujú. Las escrituras van en papel sellado especial para protocolos. Digamos que yo escaneo una escritura y la imprimo escaneada y pongo algo en esa escritura.
Entonces eso no es una falsedad material. Y la falsedad ideológica es cuando yo pongo adentro de un documento que sí es válido, cosas que no son ciertas. Por ejemplo, si tengo una escritura de verdad y en esa escritura digo de que hay un bien inmueble que no tiene gravámenes, pero sí tiene, eso es una falsedad ideológica. Pero en el caso que me estás contando, se juntan los dos delitos en una misma acción, ¿va? Hay falsedad material y hay falsedad ideológica, y ese sí es perseguible por acción pública, ¿va? Ese sí. Son muy pocos los delitos que son perseguibles de acción privada. Para que no se queden con la duda, les voy a mandar, porque eso es tema de procesal penal, incluso donde está, es donde está bien desarrollado es en el Código Procesal Penal, pero para que no les quede duda, se los voy a mandar. No sé si te quedó clara la duda. Sí, muchas gracias, Lick. Muy bien. Qué bonitos tus audífonos, vos. Gracias. Bueno, ahora seguimos con los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Estos delitos son aquellos cuyo bien jurídico tutelado es la libertad sexual, así como la indemnidad. La indemnidad es el derecho de un ser humano a no sufrir interferencias en el desarrollo de su propia sexualidad. La indemnidad sexual suele aplicarse a las personas incapaces y a los menores de edad. Fíjense que cuando yo hablo de indemnidad me da, como lo explico o como se me da mejor explicarlo, cuando habla de aquí el derecho a no sufrir interferencias en el desarrollo de su propia sexualidad, es lo que le pasa, por ejemplo, a las personas que son zurdas y los obligan a escribir con la mano derecha o les ponen solo escritorios para derechos, porque básicamente lo que hacen a ellos es cambiarles la lateralidad. La indemnidad sexual es el derecho no a escoger de qué sexo soy, ¿va? Eso no quiero que se confunda, sino a no sufrir interferencias en el desarrollo de la propia sexualidad. Básicamente eso es. En Netflix, para los que tienen, hay una serie ahorita de un niño que se llama Los Crímenes contra Gabriel o algo así. Pues a este niño, resulta que él era un niño muy cariñoso y pues al final lo pararon matando, pero para no hacerles larga la historia, los papás al ver que era un poco manerado lo mandaban en vestido a la escuela. Entonces, esos son delitos contra la indemnidad sexual, ¿va? La violencia sexual. Pues la violencia sexual, en el bien jurídico tutelado es el respeto a la sexualidad de las personas. Y en los de la indemnidad sexual, pues lo que ya platicamos. Ahora, los delitos de explotación sexual, vamos a ver en la siguiente clase que hay un listado en el Código Penal de explotación sexual, pero en materia general son todos aquellos que con fin de lucro explotan la sexualidad de las personas. Sí, Otto, Lick, ¿sí? solo con una pregunta tenía una duda sobre delito contra la libertad e indemnidad sexual. ¿Sí? Eso automáticamente entra en el proceso, como hay cabalmente lo que usted decía, de que hay un video donde nace la ideología de género, cuando cambian de la sexualidad de un niño que es canadiense. Por cuestiones, no sé si de salud fue que en- tuvo problemas con sus genitales, ¿verdad? Entonces, automáticamente a él le cambiaron de sexo y lo hicieron ver como que fuera una niña, pero él nació niño. Ujú. Entonces, de ahí fue que se generó, entonces automáticamente esta parte de indemnidad sexual entra lo que es dejar libre la sexualidad del ser humano que nació como tal. La sexualidad sí, más no habla del sexo, ¿va? Es decir, por ejemplo, Exacto. si yo fuera gay, lo que dice la indemnidad sexual es que yo tengo derecho a ser gay, pero Ah, nuestra legislación no está desarrollada como para aplicarle digamos que si yo fuera gay y me quisiera cambiar los genitales, todavía no está desarrollada como para reconocerme a mí como mujer, ¿va? Fíjense que esto nos da un problema, por ejemplo, en las cárceles, cuando arrestan a una persona transvesti, ¿a dónde lo mandan? Si con los hombres o con las mujeres, ¿va? Entonces es un problema que es un buen tema de tesis. Por ejemplo, si Astrid, Una pregunta, Lick. Yo estaba viendo que en los delitos contra la libertad de indemnidad sexual, dice en el código, dice, hay un pedazo que dice, siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, ujú, aun cuando no medie violencia física o psicológica. ujú. Entonces, eso me causa duda, como que a qué se refiere, a que
¿Cómo le explico? O sea, media vez sea una persona menor de 14 años, aunque haya otorgado consentimiento, es un delito. Sí, así es. Así es, entonces. Sí, Gracias. así es. De nada. Ahora, con las disposiciones comunes. Las disposiciones comunes se refiere a disposiciones comunes a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, ¿va? Si ven, aquí nos aclara que son delitos de acción pública, es decir, que son perseguibles de oficio por el Ministerio Público sin necesidad de que alguien realice una denuncia o una querella. El perdón no extingue la acción penal. Aquí no es como en los delitos contra el honor, que si yo perdono, pues no hay proceso. Aquí no importa si yo perdono, el proceso sigue. No se puede suspender la acción penal. Aquí les voy a tratar de explicar esto de suspensión de la acción penal de una manera muy general porque no los quiero confundir y esto también no tendrían que ver en procesal penal, pero en los delitos hay unos delitos especiales que están en el Código Procesal Penal, como son los culposos y los delitos de orden tributario, que dicen que esos delitos se pueden suspender. ¿A qué se refiere suspender la acción penal? ¿A qué se refiere suspender la acción penal? Por ejemplo, ustedes están en un accidente de tránsito y le causan lesiones a otra persona. Entonces, y esa es una recomendación que yo particularmente siempre hago como abogado, que se pida la suspensión de la persecución penal. Entonces vengo yo y voy con el ministerio, digamos que yo fui el que cometió el accidente. Voy con el Ministerio Público y una de las condiciones para que se suspenda la acción penal es de que uno reconozca que cometió el hecho. Entonces voy con el Ministerio Público y le digo, Ministerio Público, yo reconozco que yo sí me accidenté y a consecuencia del accidente la otra persona resultó con lesiones. Entonces yo lo que quiero es que se suspenda la acción penal. Eso quiere decir que el Ministerio Público va a dejar de investigar porque yo voy a aceptar que sí cometí el hecho y entonces ahí se va a acabar el proceso. Obviamente eso tiene que haber una resolución judicial. Entonces voy al Ministerio Público y le digo, quiero que se suspenda el proceso. Yo sí fui, sí lo hice, sí lo cometí, pero por favor ya no investigue. Entonces viene el Ministerio Público y como a ellos en sus estadísticas eso les cuenta como condena, se frotan las manos y dicen, ok, está bueno. Como es un delito, por ejemplo, un accidente de tránsito, entonces el día de la audiencia, el Ministerio Público le dice al juez, señor juez, yo le informo de que Marvin, el sindicado, solicitó una suspensión condicional de la persecución penal. Entonces el juez dice, Marvin, usted sí cometió el hecho, sí, yo cometí el hecho, me accidenté, perdón, ya resarcí a la persona, le pagué su médico y todas las medicinas que necesitó. Y entonces viene y dice el juez, bueno, lo mínimo de suspensión a la persecución es de 2 años. Entonces dice el juez, bueno, voy a suspender la persecución por 2 años. Si en esos 2 años usted ya no comete ningún otro delito, se extingue la acción penal. Y a cambio de eso, usted va a tener que donar 5 quintales de azúcar a una institución de beneficencia y tiene que recibir cursos de cómo saber conducir mejor. Y entonces se suspende la acción penal y ahí se termina el proceso. Entonces, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, no se puede suspender la acción penal. Se los explico para que entiendan esa línea. La PGN, y era lo que hablábamos al principio, es querellante adhesivo de oficio. Es decir que, aunque la PGN no quisiera, porque hay delitos como, por ejemplo, en los delitos contra el orden tributario, que a veces la PGN no llega porque hay mucho trabajo, entonces tiene como que la facultad de no llegar, sino que solo manda un escrito, pero en los delitos contra la libertad sexual, el código le dice que tiene que llegar y que tiene que constituirse como querellante adhesivo, sí o sí, porque el bien jurídico tutelado es demasiado importante para el Estado como para que lo deje a criterio de la PGN si se quiere herir o no. Entonces, cuando ustedes oigan que hay un delito contra la libertad o indemnidad sexual, siempre va a haber un representante de la PGN en la audiencia, o tiene que haber, ¿va? Y luego dice, el MP será actor civil de oficio cuando el sujeto pasivo sea de escasos recursos. Ahora le pregunto, es una pregunta para Astrid. ¿Qué es un actor civil, Astrid? Un actor civil. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo y luego usted me contesta qué es.
cuando hay un accidente como el que yo les conté, que hubo, yo, digamos que ahora yo voy a ser el agraviado. Yo, aparte de sufrir lesiones, me quedo sin el carro con el que yo trabajaba. Entonces, aparte de querellante adhesivo, me constituyo como actor civil para recibir dinero por ese carro que a mí me afectó que se arruinara. Entonces, ¿qué es un actor civil? Mm, Sí, no sería la víctima del delito en ese caso. Fíjese que hay personas que pueden ser víctimas y agraviados al mismo tiempo. Y hay personas que solo son víctimas o solo son agraviados. Por ejemplo, usted me presta su carro y yo me accidento. Perdón, usted me presta su carro y a mí me chocan. Si arruina su carro, yo me quedo con lesiones. Usted se constituye como actor civil porque el carro es suyo. No sé si me entiende. Y entonces la agraviada económica es usted. Aunque la víctima soy yo. Entonces, el actor civil es una de las personas que participan en el proceso penal que tiene un interés económico derivado de la comisión de un delito. Ese es el actor civil. Le voy a dar primero la palabra a Otto y de ahí a Ángeles, que manda Otto. Lex, solo para ver, estos son los componentes de las disposiciones comunes, son de la acción pública y todo lo que ya se estaba viendo, pero en sí la palabra disposiciones comunes, ¿qué abarca o qué es en sí? Las disposiciones comunes lo que quiere decir son disposiciones, como bien lo dice, o reglas que se le van a aplicar a todos los delitos que sean contra la libertad o indemnidad sexual. Eso es lo que quiere decir disposiciones comunes. Entonces, por Ok. ejemplo, no sé si ustedes han medio ojeado su código penal, pero el código penal de una vez en los títulos nos dice cuál es el bien jurídico tutelado, porque dice delitos contra la vida, delitos contra, ¿sí han visto, va? Contra el honor, Sí. etcétera. Entonces, cuando en los últimos artículos dice disposiciones comunes, se refiere, por ejemplo, si es delitos contra la vida, a disposiciones comunes a delitos contra la vida. Es decir, que esas disposiciones se van a aplicar tanto al asesinato como al homicidio, como al homicidio en estado de emoción violenta, como al homicidio por riña tumultuaria, y así va. A eso se refiere disposiciones comunes. Ah, correcto. Gracias, Lex. Muy bien. Ángeles. Eh, sobre lo de la persona civil, también puede ser física, jurídica, ¿no? Sí, puede ser individual o jurídica. Como el ejemplo Ah, que él le daba a Astrid, por ejemplo, si ella trabaja en la empresa eléctrica y va en un camioncito de la empresa eléctrica y usted lo chocan, usted es la víctima, pero el actor civil es el dueño del carro, que en este caso es la empresa eléctrica, ¿va? Por ejemplo. y tiene que pedir la restitución de la cosa o la reparación del daño. Sí, así Ok. es correcto. Sí, Astrid, Si bien tenía un interés económico, solo ese tipo de interés puede ser. puede tener un interés económico Materiales o eh, moral. o moral, sí, como en el Solo ejemplo esos dos. como en el ejemplo que yo les daba a las señoras del caso que yo tuve, ellas no pidieron, no le pidieron dinero a la persona, pero sí que se publicara eso en el diario, entonces fue un interés que no fue económico. Gracias. De nada. La última es un poquito más complicada de entender, la última disposición común, porque se refiere a que los jueces penales están facultados para hacer declaraciones relativas a filiación y alimentos. Entonces les voy a dar un ejemplo y si no lo entienden me dicen. La filiación deriva de una palabra latina que es filius, que quiere decir relación entre padre e hijo. La filiación es declarar que una persona es papá de otra en un proceso civil, porque se acuerdan que es una presunción juris tantum, ¿va? Nunca puede haber un juicio de filiación contra la mamá, a menos que haya sido una persona que la hayan cambiado en un hospital, pero digamos que vivimos en un mundo normal. No puede haber un caso de filiación contra la mamá porque, pues, de la mamá nació el hijo. Los juicios de filiación y alimentos se llevan en juzgados de familia o donde no hay juzgados de familia, en juzgados civiles. ¿Por qué habla este artículo que los jueces penales están facultados para hacer declaraciones a juicios de filiación? Porque, por ejemplo, en una denuncia de violación, si resulta ser cierto que una persona que violó a otra
y a consecuencia de esa violación tiene un hijo, entonces aparte de la pena que corresponde a la violación, el juez penal va a declarar la filiación y va a declarar el pago relativo a los alimentos. Y por eso es que hace esa salvedad, ¿verdad? O sea que es el único caso donde un juez que no sea de familia puede declarar la filiación o los alimentos en contra de otra persona. Ahora bien, los delitos contra la libertad y seguridad de las personas. En estos delitos, los bienes jurídicos tutelados son la libertad y seguridad de las personas individuales. ¿Por qué hago esta salvedad? Pues porque no puedo plagiar a una persona jurídica, ¿va? Las personas jurídicas no tienen forma física, entonces no las puedo secuestrar. Solo son delitos contra personas individuales. El plagio o secuestro es un delito que consiste en privar de la libertad de forma ilícita a una persona. La desaparición forzada, vamos a ver después, este es un delito de lesa humanidad. Vamos a ver a qué se refieren en otro tema los delitos de lesa humanidad. Y, sí, Astrid. Lick, una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre plagio y secuestro? No son sinónimos, Solo sinónimos. ¿sí? Ah, gracias. De nada. Entonces, la desaparición forzada. La desaparición forzada es un delito que se comete ¿quién? Por orden o con la autorización o apoyo de las autoridades del Estado. Privar en cualquier forma la libertad de una o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público pertenezca a uno de los cuerpos de seguridad del Estado. Esto quiere decir que este tipo de delito es uno de los delitos llamados especiales, porque este delito no lo puede cometer cualquier persona, sino forzosamente tiene que pertenecer a cuerpos de seguridad del Estado. Es un delito de lesa humanidad y les voy a contar un poquito por qué. Y es que en los años del conflicto armado interno hubo muchas desapariciones forzadas. No sé si ustedes están familiarizados con lo que pasó en el conflicto armado interno. Voy a tratar de conseguirles un video de Ríos Montt, pero él en algún momento estableció una política que se llamó política de tierra arrasada. Y ellos básicamente lo que querían era desaparecer a los indígenas, a la gente que tenía raíces indígenas. Y entonces establecieron la política de desaparecer a poblaciones enteras de personas indígenas, sobre todo en el Triángulo Ixil y en las regiones de Petén. Vamos a ver un poquito de eso, les voy a mandar una cápsula para que lo vean, pero fue una cosa bien triste. Y en efecto sí las desaparecieron. Y no es tanto que las hayan desaparecido, que las hayan matado, sino la forma en que lo hicieron. De hecho, por eso fue que asesinaron a Monseñor Juan Gerardi, porque él saca un documento que se llamaba Recuperación de la Memoria Histórica, el REMI, y él relata ahí los abusos del Estado y del Ejército para las desapariciones forzadas, y a los niños los tiraban en pozos, a las mujeres las violaban, les pegaban en el estómago para causarles abortos, fue una cosa horrible. Y por eso es que este delito de desaparición forzada se convirtió en un delito de lesa humanidad, no es perdonable por ninguna razón, no se extingue, y es por eso que tanto a Riesmont y a otros viejitos los están encauzando todavía, a pesar de que ya pasaron como 40 años de eso, porque los delitos básicamente que son de lesa humanidad no prescriben. Entonces les vamos a ver alguno que otro ejemplo, porque las sentencias de este tipo de delitos son muy largas, pero les voy a tratar de hacer resúmenes para que vayan viendo lo triste que es que se haya cometido este delito por parte del Estado, sobre todo porque el Estado es el velado es el velado por la seguridad de las personas y es quien comete estos delitos. La detención ilegal es súper fácil porque ustedes ya son expertos en qué es la detención legal, ¿verdad? La detención ilegal dice la persona que encerrara o detuviera a otro privándolo de su libertad. Entonces, la detención ilegal, tal vez les dé risa la definición, pero es la que no es legal, ¿va? Entonces, si a una persona la detienen y dentro de las 6 horas no le dicen por qué está detenida, es una detención ilegal. Si ustedes tienen un novio o novia que no les deja salir de la habitación porque están peleando, es una detención ilegal. Entonces, básicamente toda la detención que no ha sido hecha a través de una resolución judicial o con las garantías procesales que establece la Constitución es una detención ilegal.
El allanamiento de morada, fíjense ustedes que ese es un delito no contra la libertad, sino contra la seguridad de las personas. El allanamiento de morada dice, el particular que, sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño, entrar en morada ajena o en sus dependencias o permaneciere en ellas. La única forma en que yo puedo entrar a una casa es con una orden de juez. Si yo no tengo una orden de juez, todo lo demás que sea entrar sin permiso constituye allanamiento de morada. Ahora, eso es bien fácil de entender si yo lo pienso nada más como si fuera una vivienda, pero el allanamiento de morada no solo implica una vivienda, sino que puede ser que, por ejemplo, yo esté en mi carro y por eso es que si ustedes ven, lo van a ver en el próximo número de la revista, porque yo creo que eso es de registro de personas y de vehículos, hay un tema. Pero, por ejemplo, si la policía me para, puede pedirme que me baje del carro, puede pedirme los papeles, pero no puede entrar a mi carro sin mi permiso porque donde yo estoy es mi morada. Entonces, si el policía entra sin una orden de juez, eso es allanamiento de morada y el hecho de que él lo haga sin autorización se convierte automáticamente en un delito. La sustracción de menores. La sustracción de menores dice, quien sustrajera a un menor de 12 años de edad o a un incapaz del poder de sus padres, tutor o persona encargada del mismo, y el que le retuviere contra la voluntad de estos, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. ¿Sí, Otto? Lex, solo con una pregunta, en este caso de allanamiento de morada, o sea, uno, como al final estamos en un proceso de aprendizaje de la tele y todo, sale de que a veces los policías o soldados son los que registran los vehículos, ahí no ellos no entran en el allanamiento de morada, o sí, por motivos, si en dado caso hay un retén, y la mayoría lo que hacen es revisar vehículos, ver el capó si no lleva algo ilícito, Sí, pero fíjate que hay una excepción para el allanamiento de morada en el caso de registro de personas, y es que si hay una sospecha fundada de que esa persona lleva algo, entonces sí lo pueden registrar, pero sospecha fundada quiere decir que tanto los policías como el ejército, como sea quien fuere que registre, tiene que tener algo que respalde que él vaya a registrar el vehículo. Eso es bien importante la pregunta que haces porque, por ejemplo, si esta norma fuera inflexible, no se pudieran hacer, por ejemplo, los registros de los vehículos que llevan droga. ¿Cuál es el respaldo para los policías cuando los vehículos llevan droga? Por ejemplo, regularmente eso deriva de alguna denuncia anónima por teléfono. Entonces, si al policía le preguntan, mire, ¿y por qué registró ese carro? Porque tenía una denuncia telefónica donde decía que ese carro llevaba droga. Y entonces ese es el respaldo que ellos tienen, ¿no? Pero si ellos no tienen pero ningún respaldo, entonces eso sí es un allanamiento de morada. el detalle es de que como a veces sucede, o sea, solo es un decir, muchas veces uno corre el riesgo de que también que lo extorsione. O sea, son diferentes casos que se dan. Pues se puede dar el caso de que uno esté libre, pero le empiezan a revisar el vehículo y que es la casualidad de que encuentran una bolsa de marihuana, cuestión que a veces uno no lo lleva. O sea, ¿qué peligros corre uno si en dado caso ellos se justifican con una llamada de anónima pero y empiezan a revisar con el Bueno, hecho de que ahí el peligro que corres es que te lleven detenido, que te citen a primera aclaración y que tenés que llevar el proceso penal para demostrar que eso que iba ahí no era tuyo, ¿no? Porque acuérdense que no es como que te vuelvas automáticamente culpable, sino lo que significaría eso es que estaría sujeto a un proceso penal, pero nada más. el proceso uno puede grabar el momento cuando uno empiecen a revisarle algún vehículo, lo que uno se anda transportando para poder tener evidencias, aunque a veces lo intimidan a uno cuando uno graba el hecho que esté suscitando. No Bueno, sé mira, si eso es bien piensas. importante. Hay una oficina, Norman, no sé exactamente si el nombre es ORP, que es la Oficina de Responsabilidad Profesional, que prácticamente es una oficina encargada de investigar a los policías. El hecho de que tú grabes a un policía en un retén no es ilegal. Entonces, si no te dejan grabar, ya de por sí están cometiendo una ilegalidad, porque acordate que el artículo 5 de la Constitución dice de que toda persona puede hacer lo que la ley no prohíbe.
Y como no se te prohíbe grabarlos, entonces lo puedes hacer, ¿va? Entonces, si en algún momento te llegara a pasar algo así, cuando ya estés en la carceleta, cuando tu abogado te llegue a visitar, lo primero que tenés que hacer es llamar a la ORP para que la ORP investigue a los policías que te están investigando. Ya, correcto. Ok, Estamos. muy bien. La sustracción de menores, fíjense ustedes que eso es bien importante porque dice quien sustrajera a un menor de 12 años o a un incapaz del poder de sus padres, tutor o persona encargada del mismo, y que lo tuviera contra la voluntad de estos. Entonces, pregunto, no sé si alguien me puede contestar, si no le activo el micrófono a alguien por ahí. La sustracción de menores puede ocurrirse respecto del propio papá o mamá de un niño. Vamos a ver, Esdras. Sí, licenciado. Sí se puede. Sí, ¿cuál es la pregunta? Espérame, voy a darle la palabra a Ángeles. ¿Qué manda Ángeles? No sé si puede activar su audio que no me deja. ¿El mío? Ya, No, Ángeles. ¿ya? Ah, Ya. ¿Qué me iba a Ya. decir? Sí se puede porque como cuando un padre quiere sacar a su hijo del país, necesita la autorización de la madre, o sea, pues, si hablamos del papá. O sea, que Muy bien. uno de los padres no puede llevar ni sacar al hijo de la casa sin el consentimiento de la madre o del padre. Muy bien. Fíjese que eso es más común cuando los padres están separados, porque regularmente cuando se separan los padres, la custodia le queda a alguno de los dos. Entonces, por ejemplo, si la custodia la tiene la mamá y el papá se la lleva sin su permiso, es un delito que se llama sustracción de menores. Así es. Ahora el siguiente, que es la inducción o abandono al hogar. Quien indujera a un menor de edad, pero mayor de 10 años, a que abandone la casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. ¿Cómo pasa eso? Y noten bien la temporalidad del delito. La persona aquí tendría que tener entre 10 y 18 años. Entonces yo le digo, mira, ¿por qué no viste tu casa? Vos estarías mejor en otro lado, te iría mejor, entonces ¿por qué no te vas? Y si esa persona se va, se configura el delito de inducción o abandono al hogar. La coacción. Fíjense, ahí se acuerdan que las imágenes están buscadas para que ustedes entiendan bien cuál es la naturaleza del delito. Y la coacción dice, quien sin estar legítimamente autorizado mediante procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compela a otro, obligue a este para que haga o deje de hacer lo que la ley no prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, miren, a mí me cae mal mi cuate, disque cuate, y si ustedes le pegan a ese mi cuate o le pegan a ese mi cuate o pierdan el curso, eso es un delito de coacción, porque es procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compela a otro a hacer o deje de hacer algo que la ley no prohíbe. ¿Va? Esa es la coacción. Ahora las amenazas. Las amenazas dice, quien amenazare a otro con causar al mismo o a sus parientes dentro de los grados de la ley en su persona, honra, propiedad, un mal que constituya o no delito, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Lo que yo les comentaba que me había pasado a mí es que a mi hermana le pasó que tuvo una su novia y el exnovio de la novia lo amenazó, que lo iba a matar. Entonces se presentó la denuncia. Al final de cuentas era un chavito que yo creo que no mataba ni una mosca, pero se denunció y llegó toda la familia, se puso a llorar él, dijo que ya no lo iba a volver a hacer, que no había dimensionado sus palabras, pero básicamente en eso consisten las amenazas. Y la violación y publicación de secretos, eso lo vamos a ver más ampliamente, pero básicamente consiste en que el bien jurídico es la inviolabilidad de correspondencia, papeles privados, etc. Por ejemplo, si ustedes tienen un sobre en su poder, pero ese sobre va dirigido a otra persona y ustedes lo abren, eso es una violabilidad de correspondencia. ¿Qué manda Otto? Lick, en este caso de las amenazas, ¿uno tiene que tener una prueba para realizar una denuncia o simplemente el hecho de que alguien me amenazó, yo puedo ir a realizar la denuncia correspondiente aunque no haya prueba? Sí tendrías que tener algún medio de comprobación porque, bueno, porque corres varios ¿Testigo? riesgos. El primer riesgo que corres es el de calumnia, porque estás diciendo que una persona te amenazó, pero si no tenés cómo comprobarlo, eso resulta ser una mentira, ¿va?
Y hay otro delito que se llama denuncia falsa, que es cuando tú vas a denunciar y resulta que lo que estás denunciando no es cierto. Y como si tú no tenés cómo comprobarlo, no es cierto, entonces digamos que lo ideal sería que si alguien te amenaza, tengas o testigos o mensajes o audios, lo que sea, pero que compruebe que hubo una amenaza, ¿va? Si no, corres el riesgo de una calumnia y podría salirte el tiro por la culata. Exacto, exacto. Ah, ok. Gracias, Lick. De nada. Entonces voy a activar a todos para ver si alguien tiene alguna duda. Licenciado. Licenciado. Esdras. Esdras, Licenciado. ¿qué manda? Licenciado. ¿Sí? No sé si me escucha. Te escucho. Fíjese que en una reunión que nosotros tuvimos, Ujú. es por una directiva. Entonces un compañero que dijo al otro compañero que por una discusión que hubo, entonces él dijo, yo soy capaz, mira, de hacerte un daño porque yo tengo un grupo, y él hablaba de un grupo, ¿va? Ujú. Entonces el otro compañero, pues él prácticamente no grabó, no hubo Ujú. grabación, pero como nosotros estábamos ahí, pero de igual manera él quería como que utilizarnos como medios de testigo. Ujú. Entonces, pero como ahí sí que era una directiva, entonces prácticamente nadie como que quiso hacerle caso, va, para hacer más grande el problema. Pero ¿qué es lo que dijo él? Como él también tiene una cooperativa, entonces él dice que tiene el apoyo o la amistad con la DEIC, Ujú. y que a través de la DEIC se puede hacer esa investigación. Pero ¿cómo sería el procedimiento en este caso si la DEIC se involucra en este caso? Porque dice, nos comentaba él que pero por el apoyo de la DEIC. Pero ¿cómo se involucraría o cómo se podría obtener el resultado en este caso? A Fíjate través de que la para DEIC. que la DEIC intervenga, primero tiene que hacerse la denuncia al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que hacer la petición a la DEIC. Pero digamos que uno ¿Qué es solito, la por DEIC? amistad con la... ¿Perdón? ¿Qué es la DEIC? Es una división de la Policía Especial para Investigación Criminal. Ah, ok. Ajá. Entonces, solo así se puede hacer si el Ministerio Público lo solicita. En el caso tuyo que me estás comentando, y eso para todos, si alguna vez el Ministerio Público los cita como testigos, tienen que ir porque van a ver que cuando les manden el citatorio dice, si ustedes no comparecen, serán conducidos por la fuerza pública. Entonces ustedes dicen, esa es una pregunta que le hacen a uno mucho como abogado, le dicen a uno, mire, y si no voy como testigo, pues lo más seguro es que encontres a la policía tocando tu puerta y decirte, mire, vamos al juzgado, tiene que declarar, ¿no? Entonces, si un día te llega a buscar la policía, no te asustes. Sí, sí es cierto. Fíjese que hay otro caso. Es otro caso de que Dale, estoy aquí, lo papel. ¿Puedo Sobre continuar? Sí, dale. Perdón, ya. Va. Entonces dice que hubo otra situación que un muchacho aprovechó la ausencia de los padres de una niña en una mañana, como las 7, 8 de la mañana. Ujú. Entonces este muchacho, él ya estaba casado y ya es mayor de edad porque tenía 18 años. Entonces, como la casa está un poco aislada del centro del pueblo, entonces aprovechó, la llevó y quiso violarla. Entonces, cabalmente una persona, después de un par de minutos, pasó él y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Ujú. Entonces viene él a comentar la situación a los padres de la muchacha y todo. Entonces, como que él prácticamente era testigo de lo que pasó. Ujú. Entonces, cabalmente, cuando los padres de la niña, porque era niña, era una adolescente, denunciaron. Entonces, pero como ellos ya sabían que ex persona había visto, o sea, vio lo que sucedió,
Entonces se fueron para pedir que fuera testigo. Ujú. Y él ya no quería. Pero cabalmente lo que usted dice, él por la fuerza pública lo obligaron para que lo hiciera. Ah, sí. Eso sí Porque es lo, usted. ajá, porque lo había visto y porque él había dicho y porque había comentado a los padres. Entonces sí, lo que usted nos explica, sí, hay casos reales. Sí, pues. Entonces, cuando te llegue a buscar la policía, me puedes llamar por Zoom. Ah, vale, para. Yo te defiendo. Es llamar a mí también. Ah, está Ahí bien. está, ahí está, tiene amistades Ahí con la está, ley. cortó el otro. Ah, ahí está la Lick. Gracias, Lick. Pues bueno, Pues yo, eso Lick, yo tengo una sería duda. ¿Perdón? Tengo una duda, Lick. ¿Sí? Jairo, Así que, ¿Cuál es la duda? con relación al allanamiento de morada, ¿Sí? bueno, se han dado casos directamente en lo laboral, ¿verdad? En casos, pues, cuando a veces a uno lo llaman cuando hay violencia contra la mujer, Ujú, estando, muchas veces estando ebrio la persona, ¿va? Pero ujú. uno lo llaman y dentro de la casa está escandalizando. Ujú. Para ingresar dentro de la casa directamente sale la persona pidiendo auxilio. Y uno, bueno, entra y encuentra a la persona escandalizando, lo saca y lo lleva. Da el caso que en el camino, prácticamente la señora piensa en todo, piensa en de que la persona lo van a consignar, a pagar una multa o pasar cierto tiempo y quién lo va a mantener y todo eso. Con la persona como parte pidiente va adentro, se retracta después. Al final dice, yo no voy a declarar en contra de mi esposa. Y al final lo salen acusando de que uno entró ilegalmente a la casa. Ujú. ¿Eso es posible de que uno puede, lógicamente, darle una solución a ese problema o no? Sí, porque acuérdate que una parte de la Constitución dice de que, digamos que todas esas condiciones se desvanecen cuando hay flagrancia. Entonces, si tú Ujú. ves que están somatando a una mujer adentro de la casa, no te vas a quedar afuera a esperar una orden de juez, ¿va? Sino que ahí Ajá, puedes entrar porque se está cometiendo un delito en flagrancia, que es agarrarlos con las manos en la masa, básicamente. ajá. Entonces, Pero ahí como, no, exacto, digamos que pero a ahí, veces como se da el caso de que directamente se está escandalizando, porque muchas veces entraría como la evidencia, que la persona esté como golpeada o algo así, pero en caso de que no esté golpeada, no hay nada. Es decir, yo voy a declarar de que sí escuché todo eso, pero no tengo prueba para poder decir que sí, eso estaba pasando. Y la persona, es decir, le agarra ya en contra de uno. sí, pues yo me Ajá, imagino que cuando hacen ese tipo de cosas siempre no vas solo, vas con más de alguien. exacto. Ahora, Entonces, ¿qué posibilidad? Bueno, directamente como, lógicamente nosotros hemos hecho algunas cuestiones. La legalidad de que una persona cuando está pasando eso, uno dentro de la libreta la firma la persona, como la esposa, va, firma del, de la libreta y uno después se redacta de que con autorización de tal persona, tal, redacta después. ¿Eso es algo legal o no? sí, es algo legal. Algo legal. Sí, una vez, Pero o no, sea, no entraría en el caso de que por la situación que está la persona lo hace firmar a uno. bueno, una vez no sea por la fuerza, no es ilegal. Es ilegal cuando se hace por la fuerza, ¿va? Lo que pasa es que ahí es bien complicado porque lo único que tenés que tratar de hacer tú es probar la justificación de por qué entraste sin permiso o por qué la persona o por qué creías tú que había una causa probable ¿Lo para estoy entrar escuchando? en flagrancia. ¿Lo estoy escuchando? Sí, Astrid, Gracias, Lick. de nada. Hola, ¿Sí? ¿me escucha o no? ¿Sí? Sí, la oigo. Ahorita ya no. Active su micrófono, por favor. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. El delito de publicación de faltas, ¿a quién se le puede imputar? A la persona que divulgue la información. O sea, por ejemplo, Pero ajá. hagamos de cuenta, así como ahora en las redes sociales que lo publican como unos
chequen a cada minuto qué pasa ahí. La persona que lo publicó originalmente es el difamador, o sea, es el delito de difamación. Y todos los que le dieron compartir son los del delito de publicación de ofensa. O sea que se le puede imputar a quien haya compartido la información. Sí, así es. Pero eso no es algo muy extenso. Pues sí, podría ser algo muy extenso y podría atacarse que el artículo es inconstitucional, pero como todavía es vigente y positivo, pues una vez lo compartan, así se va. Gracias. De nada. Ángeles, ¿qué manda? Ángeles, solo que hay que activar el micrófono porque lo tiene desactivado. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a una muchacha le están, así como en las redes sociales, le están robando sus fotos y están diciendo que esta es pareja sentimental de un hombre prácticamente? ¿Qué tipo de delito sería? Fíjese que ese es un delito, no me recuerdo si está dentro del acoso o dentro de delitos informáticos, pero ahí lo vamos a ver, no recuerdo. Yo creo que está dentro del acoso. Sí son delitos contra la libertad sexual también. Entonces sí son castigados. Y, por ejemplo, si la persona es mayor de edad y el que lo hace es, perdón, la muchacha es menor de edad y el hombre es mayor de edad, ¿quién está haciendo eso? Fíjese que les decía que los vamos a ver después porque no son delitos que están en el Código Penal, sino que son delitos que están contra la ley del femicidio y básicamente no importa si es mayor o menor de edad, ¿va? Una vez hagan eso, son delitos bien, bien delicados. No importa si es mayor o menor de edad, es violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer puede ser económica, psicológica, física o verbal. Entonces, una vez se haga eso, ya la persona automáticamente se convierte en un delincuente. Si es menor de edad, se va a adolescentes en conflicto, en conflicto con la ley penal. Si es mayor de edad, pues ya lo mandan a un proceso penal normal. Ah, ok. Gracias. Otto. Lick, en este caso, lo que mencionaba, el que de primero compartió la difamación o no sé cómo llamarlo en las redes sociales, pero hay otros que lo compartieron cuando se realiza la denuncia o la demanda, siempre y cuando se tiene que tener pruebas de que sí esa persona lo estuvo compartiendo. Sí, pero ahí la prueba es bien fácil. Solo le das un screen a la publicación del Facebook y ya. Ah, ok. Con el hecho de tener screen ya sería una prueba. Sí, ya. Ah, ok. Gracias. Lo único es que la manera de incorporar ese tipo de cosas no es tan fácil, ¿va? No es un error que cometen muchos abogados. No es como que tú le tomes un screen, lo imprimas y lo lleves, ¿va? Cuando tú quieres incorporar esos medios de prueba que se llaman medios científicos de prueba, lo que tienes que hacer es tomar un screen, por ejemplo, vas con un notario que te redacta un acta notarial y en el acta notarial tiene que decir que el abogado vio que le dio compartir, o sea, el abogado le tiene que constar y entonces lo que incorporas al proceso es el acta notarial donde el notario, perdón, da fe de que eso sí existe, ¿va? De que sí lo compartió. Así es como se incorporan a los procesos. ¿Alguno tiene alguna otra duda? Jairo estuvo levantando la mano, no sé si ya se te aclaró la duda, ¿todavía la tenés, Jairo? Sí, así es, licenciado. ¿Sí la Sobre tenés o sí se te allanamiento. aclaró? ¿Me escucha, verdad? ¿Sí? Sobre allanamiento de morada. Y ¿Sí? si en dado caso, si en acepción de un retén, ¿verdad? Y la gente sube al carro y luego uno tiene sus mañas para que no se prenda el carro así en frente a otra persona, ¿va? ¿Qué tal si eso lo arruina? Y tendrá que pagar los daños también, ¿verdad? Sí, también. Pero para eso se Ya. tenés que constituir como actor civil. Ya. Así es. Sí. No sé si es indirecta para Norman, pero sí. No, pero sí, he tenido unos casos así, mira,
Así. Sí, sí, tiene que pagarlo Ajá, también. sí, David. pues, pero a ver, Muy bien. David. Licenciado, ¿me escucha? Sí, te escucho. Mira, una pregunta, ¿habrá algún tipo que regule, por ejemplo, si alguien sube alguna foto mía, por ejemplo, pero sin mi Ujú. autorización en redes sociales, con afán de desprestigiarme o algo así, ¿va? Entonces no sé si eso sea algún acto en contra de la ley. Sí, fíjate que también lo vamos a ver más adelante, pero ¿se acuerdan del Pacto de San José que es superior a las leyes internas? O sea, que es superior al Código Penal. En algún momento sí menciona este tipo de situaciones, ¿va? El descrédito a una persona, aunque no constituye delito. Entonces, como se acuerdan que ese entra a la Constitución por vía del bloque de constitucionalidad, si alguien sube una foto así tuya y a ti te causa un descrédito en tu honor, se tiene que iniciar un proceso penal. Como se acuerdan que yo les dije que la plenitud hermética consiste en que, aunque no haya un delito específico para eso, si tú presentas la denuncia, siempre se tiene que llevar a cabo. Entonces el juez lo que tendría que hacer es Ujú. adecuar tu denuncia a un tipo penal que ya existe, que podría ser la injuria o la calumnia. Oh, ya, ya. Ujú. ¿Alguno en específico no hay? Fíjate que depende Como qué para ese tipo caso. o sea, qué tipo de lesión del honor te cause. Contenido. Y el contenido también, pues, porque, por ejemplo, si a mí me hacen un meme, puede ser que me ofenda o Oh, puede ya. ser que no me ofenda, ¿va? Entonces, como yo le explicaba a alguien cuando Ujú. vimos ese tema, si ese meme va a provocar que a mí me despidan de mi trabajo, entonces sí puede ser, sí los puedo denunciar yo por calumnia o por injuria. Pero si ese meme solo es para burlarse de mí, pero eso no provoca nada de desprestigio, que me hagan un sticker de WhatsApp, por ejemplo, entonces eso no es un delito, ¿va? Ya. Ujú. Está bien. Gracias, Dick. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna duda. Pues bueno, si nadie más tiene ninguna duda, entonces solo quiero encargarles dos cosas. La próxima tarea que tienen es para el domingo de la siguiente semana. ¿Se acuerdan, verdad? Ya se los cargué a la plataforma. Les encargo mucho que los que me tienen que entregar la tarea el miércoles me la entreguen y que me manden su foto. Si pudiera mandármela por WhatsApp, mejor, porque es más fácil para mí jalarlo de ahí que meterme al correo. Y, licenciado, con una pregunta sobre la tarea. ¿sí? Y no sé cómo la vamos a hacer, ¿va? Y no, o el contenido. ¿Cómo así? ¿Cómo la van a hacer? Ajá, o sea, ¿cómo elaboramos? Como son unas preguntas que yo les hice, las copian y las pegan en un documento de Word, lo responden y lo suben. Solo así. No sé si me escucharon, ¿no? Así es. Pues sí, solo así. Las copian en un documento de Word, las responden y las vuelven a subir. Ah, ok. Bueno, si nadie tiene alguna duda, entonces ahí se acuerdan que este material para los que no lograron conectarse a tiempo, se los voy a subir a la plataforma y se los voy a mandar por YouTube. Y de todos modos, cualquier duda que tengan me la pueden hacer por WhatsApp. Solo una consulta. ¿Sí? Siempre los parciales va a estar para la fecha que se tiene programado para el mes de abril, o por todo el problema que está sucediendo, o se aplaza, o cómo. No sé vos, todavía no nos han dicho. Correcto. Vamos a estar al pendiente. Gracias, Lick. Pero yo Una creería que pregunta. sí. De todos modos, yo les voy a ir subiendo documentos como los que les he subido para que les sea más fácil estudiar. Claro, gracias. De acuerdo, pues, Licenciado. entonces que estén muy bien, ahí se cuidan, no vayan a estar Licenciado. saliendo mucho, nada de besitos ni abrazos, hasta... Licenciado. Licenciado. ¿Sí?
Una pregunta del material de la semana pasada, ¿las va a subir todavía a la plataforma? Ya están, Esdras. ¿Ya están? Ya. Ya están. Va. Gracias, Lick. Bueno, de nada, que estén muy bien. Feliz tarde, Lick. Chao, Igualmente. chao, chao. Anden con cuidado, edúquense cuando puedan.